Bendiciones, hermanos, que el Señor te continúe bendiciendo. Es maravilloso volver a encontrarnos en medio de estos tiempos tan trágicos, tan difíciles. Pero, ¿sabes una cosa? Son tiempos en los cuales tenemos que vernos cada uno de nosotros. A veces miramos hacia afuera y miramos la conducta de los demás. Pero el Señor quiere que nosotros, en medio de lo que estamos viviendo, Él desea que podamos mirarnos cómo estamos viviendo nosotros. ¿Cuál es el aporte significativo que estamos haciendo a este mundo? ¿O simplemente nos las hemos pasado quejándonos de las cosas? El Señor nos ha llamado a cumplir con una misión muy especial. Y esta misión podemos cumplirla cuando nosotros verdaderamente estamos seguros de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y para poder estar seguros, es necesario que nosotros podamos buscar, apoyar nuestra vida, nuestras decisiones y la luz que entra a nosotros en la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar una serie pequeña de 4 capítulos que lleva por título Lo Antiguo y lo Nuevo. Queremos estar mirando cosas que están en el Antiguo Testamento y poder compararla con sus realizaciones en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Sencillamente porque hay personas que realmente no avalan el Antiguo Testamento. Hay algunas personas que piensan que como tiene que ver todo directamente con el pueblo de Israel, simplemente no tiene que ver con nosotros. Y queremos mirar lo que hay allí. Porque el Señor Jesús, cuando estaba compartiendo la palabra en Juan capítulo 5, en el versículo 39, dijo algo muy importante. Él dijo que era necesario que escudriñáramos las Escrituras porque nosotros, realmente, y hablándole a ellos, entendían que allí estaba la salvación. Lo que quiere decir es que la salvación es una historia que está dentro de este libro. Mira, el Señor no te está colocando situaciones aquí para que tú tengas temor. En estos tiempos, lo que estamos viviendo, todos tenemos una imagen apocalíptica en nuestra cabeza. Todos estamos pensando, se acabó el mundo, llegó esto. Y el asunto no es ese. Se puede acabar mañana, evidentemente. Pero la pregunta real e importante que debes hacerte es si realmente tú estás preparado. Y la única manera en que puedes prepararte es cuando tú concilias tu conducta con lo que dice la palabra de Dios. Por eso vamos a comenzar esta serie. Y vamos a comenzar con un título que lleva ¿sí? El cual es la señal de la fiesta de las semanas. Vamos a hablar en qué consiste la fiesta de las semanas. A veces cuando miramos nosotros hacia esas fiestas, decimos, esas fiestas pasaron, esas fiestas son potestativas solo del pueblo de Israel. Y estamos equivocados. Todas aquellas situaciones que están en el Antiguo Testamento son una figura, son una representación, son una sombra que se van a manifestar en el Nuevo Testamento. La Biblia es una sola, pero en medio de nuestras divisiones que tenemos, de pronto hay algunos cristianos que miran de soslayo todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y vemos a los judíos ortodoxos que siquiera miran el Nuevo Testamento, porque ellos piensan que el Nuevo Testamento es algo espurio, es algo falso, es algo que no viene directamente de Dios. Cuando nosotros nos ponemos en estos extremos, nos estamos perdiendo lo que Dios ha determinado. Por eso vamos a mirar hoy en qué consiste esa señal, ese misterio de las fiestas de las semanas. Tal vez nosotros no sabemos cuáles son las fiestas de la semana o en qué consiste. La fiesta de la semana es lo que nosotros hemos conocido como el Pentecostés. El domingo anterior era precisamente la celebración del Pentecostés. Nosotros, como cristianos, entendemos y saludamos y festejamos el Pentecostés porque es
la venida del Espíritu Santo. Es, por así decirlo, el inicio del pueblo cristiano. El Espíritu de Dios descendió y la palabra Pentecostés es una palabra griega que quiere decir 50. Es una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua. Y las semanas es precisamente la fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua. O sea que es la misma fiesta. Ellos, el judío ortodoxo, está celebrando la entrega o el recibo de parte de Dios de la ley de Dios. Nosotros celebramos el recibo del Espíritu de Dios en nosotros. En aquel momento Dios quería perfilar algo, quería enseñarnos algo, porque el propósito de Él es que tú le creas a Él y que tú entiendas que estás dentro de un plan diseñado divinamente para que nosotros podamos caminar en medio de nuestras dificultades a obtener la salvación. Lo primero que nosotros entendemos es que al otorgarle el Señor la ley de Dios al pueblo judío, le estaba diciendo o le estaba señalando todos aquellos defectos, porque la palabra lo dice claramente: si no hay ley, no hay delito. Quiere decir que si no hay ningún tipo de ley que tipifique alguna acción, por ejemplo, si tú miras dentro del código penal, el código de los hombres, si hay algo allí que no está tipificado como un delito, porque en aquel momento las circunstancias no se daban para ello, entonces las personas que cometen este tipo de acciones no pueden ser sancionadas porque aquello no está contemplado como un delito. Cuando el Señor tomó la intención de entregar la ley, lo hizo precisamente para que nosotros pudiéramos entender que de nosotros salen ciertas cosas que no son agradables a Dios. Lo primero que el Señor hizo en esta fiesta era poder mostrarles a ellos aquellas situaciones que no son agradables a Él. Ahora yo quiero señalarte hacia el último Pentecostés que aparece aquí, o digámoslo de esta manera, ese último Pentecostés que aparece en el libro de los Hechos, el más trascendental para nosotros. Y cuando miramos a Él nos encontramos con Pedro. Pedro, después de haber sido levantado por el Señor y de haber recibido aquella indicación que tenía que apacentar a las ovejas, ese día lleno del Espíritu Santo, se levantó y pudo predicar tremendo sermón que llegó al corazón de todas esas personas. En ese día, Jerusalén estaba lleno. Habían venido a celebrar la fiesta de las semanas. Y entonces dice la palabra que Pedro se levantó, y eso lo puedes encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 2, del versículo 30 en adelante, puedes ir leyéndolo, y te das cuenta de que el apóstol comenzó a hablar, o comenzó a predicar acerca de que Jesucristo era el Mesías. Comenzó a decirles que Él era el Mesías esperado. Y no solamente que era el Mesías esperado, sino que también lo habían crucificado. Que todos ellos, el pueblo de Israel, era el culpable de eso. Pero también dijo que había resucitado de entre los muertos. Y la palabra dice que todos se compungieron. El pueblo, escuchando lo que estaba predicando Pedro, se compungió y comenzaron a preguntarle qué podían hacer para superar aquello. ¿Qué era lo que podían hacer para poder aliviar sus corazones? Porque habían fallado en identificar al Mesías. Usted recuerda lo que él dijo. Dijo que todos tenían que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y en aquel día, la palabra dice que 3,000 personas se convirtieron al Señor. Ahora yo quiero que vayamos al primer Pentecostés, o a la primera fiesta de las semanas. Habíamos dicho que se celebra 50 días después de la Pascua, o sea, teníamos que buscar cuál fue la primera Pascua. Bueno, la primera Pascua fue la última noche que el pueblo de Israel se encontraba en Egipto. Ese día
el Señor le dio ciertas órdenes específicas para que ellos la cumplieran. Les dijo que era necesario que ellos sacrificaran un cordero perfecto y que con la sangre de ese cordero perfecto pudieran entonces pintar sus puertas y los dinteles, porque iba a pasar el ángel de la muerte. La palabra Pascua quiere decir pasar por encima. Y el ángel de la muerte iba a pasar por encima de todos los hogares de los israelitas y no iba a tocar a ninguno. Y eso fue lo que aconteció. Al día siguiente, el pueblo salió de Egipto. Pero nosotros estamos preguntándonos cuál fue esa primera fiesta de las semanas. Bueno, nosotros miramos y sabemos que son 50 días después. Si tú miras en Éxodo capítulo 19, versículo 1, te vas a encontrar que el pueblo llega al pie del monte Sinaí. El monte Sinaí fue el lugar que Dios escogió para poder otorgarle la ley al pueblo. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice de que el monte comenzó a echar humo y fuego. Y se oyó la voz fuerte y poderosa de Dios hablándole al pueblo. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Me estás comprendiendo? Porque es un Dios celoso. Y luego, cuando comenzaron Dios a hablar lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, dice la palabra en Éxodo 20, capítulo 19, que el pueblo tuvo miedo. Y el pueblo le dijo a Moisés: es mejor que tú vayas y hables con él y tú nos digas a nosotros lo que tenemos que hacer. Porque ellos tenían miedo de escuchar la voz de Dios. ¿Sabes? A veces nosotros también tenemos miedo de escuchar la voz de Dios. A veces nosotros queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Porque nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. El hombre siempre ha sido lo mismo. El hombre de ayer, de hace cualquier 4,000 y pico de años, 5,000 tantos años, al hombre de hoy exactamente seguimos siendo lo mismo. Igual en aquel momento cuando Adán fue sorprendido en su caída, lo primero que tuvo fue miedo. El miedo a nosotros nos aparta de Dios. Entonces la palabra sigue diciendo de que Moisés subió a la montaña. Pero el asunto en que Moisés subió a la montaña es que no solamente subió inmediatamente y vino enseguida, sino que la palabra dice que estuvo subiendo a la montaña y demoró por allá 40 días en la montaña. Al estar en ese lapso de tiempo, apartado del pueblo, en el libro de Números tú lo puedes encontrar. Y allí te dice claramente, o en el libro de Éxodo, que está mucho más claro, hacia el capítulo 36. Te lo voy a leer para que podamos verlo. Capítulo 32, Éxodo capítulo 32. Dice la palabra del Señor en el versículo 24. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Ahora mira lo que te estoy diciendo. 40 días estaba Moisés en la montaña hablando con Dios, recibiendo la ley de Dios. Todo lo que el Señor nos estaba mostrando que estaba dentro de nosotros y que era necesario que no cayéramos en eso. Era su primera, por así decirlo, era su primera enseñanza. Ahora yo quiero que tú entiendas esto. Hay un principio muy especial que se utiliza y se llama el principio de Pareto. El principio de Pareto es el siguiente. Escúchame bien. Si nosotros queremos tener un efecto sobre un 100%, el poder llegar al 100% no nos da a nosotros la posibilidad de poder tener ese efecto. Y se dice lo siguiente, ese principio dice, si nosotros ese efecto que queremos tener sobre el 100%, entregamos todas nuestras fuerzas a un 20%, ese 20% va a receptar
todo lo que queremos y a su vez esa parte va a incidir en el resto de la población. Cuando el Señor escogió a Israel, no era porque Israel era el mejor. Dios conoce todos los principios. Era necesario que escogiera a un pueblo pequeño para que a través de este pueblo pequeño pudiera incidir directamente la palabra de Dios en ellos, para que a través de la experiencia que tuvieran ellos, pudieran ellos transmitir el conocimiento de Dios. Esto era lo que el Señor estaba aplicando. Este era un grupo de personas pequeños en comparación con el resto de la humanidad. Porque tal vez tú de pronto te has preguntado eso. Bueno, Señor, ¿por qué no nos hablaste a todos? Sencillamente porque al hablarles a todos iba a perder el tiempo. Dios busca a esas pequeñas personas. Por eso la palabra dice que Él ha escogido a la pequeña manada para mostrarle el reino, para que a través de esa pequeña manada a la cual se le muestra el reino, ellos puedan mostrar la gloria de Dios al resto y el resto pueda entender y pueda comenzar a creer. El propósito de Dios es que tú creas. Ahora escúchame, a Él demorarse 40 días en la montaña, el pueblo se desesperó. Y le dijeron a Aarón, bueno, Aarón, ya nosotros no tenemos a este varón que nos ha guiado hasta este punto. No sabemos qué ha sido de él. No sabemos qué ha pasado con él. Pero nosotros necesitamos que tú a nosotros nos fabriques dioses. Dioses a los cuales adorar y a los cuales seguir. A los cuales presentarle nuestra ofrenda. Imagínate, el primer mandamiento que el Señor estaba diciendo es: no te hagas dioses ajenos delante de mí. Y era lo primero que estaban ellos violando. Presta atención, porque en el Señor no hay coincidencias ni casualidades, hay verdades. Y es donde yo quiero que tú llegues ahora. Cuando regresa Moisés, él se da cuenta de lo que había pasado. Cogió, tiró las tablas de la ley, las tablas de la ley se rompieron. Y entonces él levantó la voz y dijo que quiénes estaban con él a favor del Señor. Y entonces dice que la tribu de Leví se pusieron al lado todos de Moisés. Y entonces él le dijo que pudieran ceñir sus espadas porque iban a acabar contra todos aquellos que desenfrenadamente habían caído en semejante abominación. Y comenzaron a matar mucha gente en el pueblo. ¿Cuántos piensas que murieron ese día? 3,000. ¿Me estás comprendiendo? Ese día murieron 3,000. En la primera fiesta del Pentecostés, llamada en ese momento la fiesta de la semana, hoy los judíos la llaman Shavuot. Shavuot es como le llaman ellos ahora. En el último Pentecostés que nosotros, importante que vemos en la palabra de Dios, ¿cuántos se convirtieron? También se convirtieron 3,000. Tú puedes mirarlo y revisarlo en tu Biblia. En Éxodo, aquí en el capítulo 32, versículo, te lo voy a leer, versículos 27 al 28. Mira lo que dice la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 32. Gloria a Dios. Dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: poned a cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. En aquel día en que Pedro predicó aquel poderoso sermón, se convirtieron 3,000 hombres. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que ver? ¿Cuál es la conexión que tienes que ver en esto? Bueno, la palabra dice claramente que la ley es justamente muerte para el hombre, pero la gracia de Dios es vida a través de Jesucristo.
Lo que el Señor estaba enseñando claramente que es para nosotros, como seres humanos, estamos incapacitados para poder cumplir la ley de Dios. Es necesario que Dios viva en nosotros. Es necesario que Dios esté con nosotros para que nosotros podamos vivir a la manera de Dios. Es necesario que nosotros podamos tener dentro de nosotros el poder del Espíritu de Dios para que nosotros podamos vivir a la manera de Dios. No basta con que nosotros conozcamos la ley. No basta con que nosotros conozcamos qué cosas son delictuosas. Si nosotros tenemos una ley dentro de nosotros que cuando queremos hacer el bien, terminamos haciendo el mal que no queremos. Ahora, la pregunta que tú te debes hacer ahora es: ¿por qué esto es importante para nosotros? Realmente, ¿qué beneficio nos puede brindar que nosotros podamos ver esta conexidad que hay en esta fiesta y lo que representa para nosotros? Yo te voy a decir lo que el Señor me ha mostrado, que yo pueda compartir contigo, sobre todo en estos momentos que nosotros estamos viviendo. Lo primero que nosotros debemos entender es que esta conexidad histórica, esta conexidad de esa fiesta con la fiesta del Pentecostés, lo que en aquel momento era una sombra que no entendíamos, y que cuando se da a través de aquel discurso de Pedro, era la realización de algo que ya estaba predeterminado por Dios. Es importante porque muestra cuánto se ocupa Dios de nosotros. ¿Sabes? Lo interesante es que tú puedas ver los detalles que se están en la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. No puedes quedarte con lo que el pastor te diga. No puedes quedarte con lo que yo te pueda predicar. No puedes quedarte con lo que estás oyendo de fulano o de sutano. Tú tienes que escudriñar la palabra de Dios, porque Él quiere que tú veas cuál es la intención que hay en su corazón. Que puedas entender que esto no son casualidades, que puedas entender que Dios está llevando un plan perfecto con toda la humanidad, y que cuando nos encontramos con situaciones que nos están retando como estas, nosotros podemos estar seguros y tranquilos que el Dios que ha estado planeando nuestra salvación es el Dios que está de nuestro lado. Es el Dios que nos va a nosotros a librar de todos estos problemas. Amado, por eso es que nosotros estamos viendo a una serie de hermanos llenos de angustias, de temores, porque no han creído. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y tú la escuchas cuando tú puedes escudriñarlas. ¿Sabes? Yo he encontrado personas que simplemente dicen que no leen la palabra porque no la entienden. Y precisamente de eso se trata, de que tú no la entiendas para que puedas pedirle al Dios Todopoderoso que te la pueda explicar y puedas darte cuenta que Dios es real para poder manifestarse todas aquellas verdades para tu vida. Tenemos el problema que todo lo queremos resolver de nuestra manera. Y Dios quiere que nosotros podamos ver, Dios quiere que nosotros podamos, que nos está mostrando de que Él se está ocupando de nosotros. Se ha ocupado hasta en los más mínimos detalles para que tú puedas entender que Dios está interesado por ti. ¿Me entiendes? Es como de pronto tú te has preguntado, ¿por qué el Señor permitió que Eva pecara? Por ejemplo, tú dices, ha debido resolverse ese problema simplemente no permitir aquello. Lo que pasa es que Dios quiere que tú sepas que Él está interesado en ti. Y la única manera como tú puedes entenderlo, en medio de nuestra mentalidad tan limitada, tan llena de las cosas de este medio donde estamos natural, es que en medio de situaciones en que nosotros estamos como confundidos, como perdidos, podamos ver la luz de una esperanza, un destello de salvación que el Señor nos está marcando desde muchos miles de años atrás. Esto no es de ahora, esto no es de este momento. Cuando te han dicho que era pensado en ti, es por esa razón. Dios ha pensado en todos nosotros. Esto es importante porque esto nos muestra que Él se ha ocupado de nosotros, se ha ocupado de poder estar allí mostrándonos que está trabajando para que tú veas justamente, que veas allí una señal de tu salvación.
que todo esto fue planificado para que tú veas, para que la humanidad pueda ver y entender el amor de Dios por ti. Sabes, a veces nosotros nos sentimos solos. En estos momentos hay gente que se siente sola, se siente triste. ¿Qué te digo? El COVID-19, todas las situaciones, no hay camas, se está muriendo la gente, todas estas cosas nos están afectando. Pero Dios quiere que tú entiendas que Él ha establecido un camino para que tú te salves. Que Él ha establecido para que nosotros veamos en esos detalles que hay un plan redentor y que ese plan redentor es para que se pueda levantar tu fe. Amado, ¿qué te digo? A veces nosotros tenemos problemas con nuestra fe. A veces nos cuesta creer y sobre todo en medio de estas situaciones. Pero cuando nos encontramos con estos misterios, cuando nos encontramos con estas verdades, que aquello antiguo se dio para que nosotros podamos ver la realización acá, ahora, en el presente, es justamente para que nuestra fe sea más fuerte, sea más sólida, para que seamos más entendidos, para que sepamos que estamos caminando no de manera incierta, sino que estamos caminando en un plan determinado por Dios. Él es Dios, esa es su prerrogativa y nosotros tenemos que, ¿qué te digo? Someternos, sujetarnos. Por eso la palabra dice que cuando nosotros nos humillamos, Él nos exalta. Cuando nosotros entendemos que por nosotros mismos no podemos nada, entonces el Señor nos levanta y el Señor nos bendice y el Señor abre, oye bien, abre espacios para que tú puedas caminar aún en medio de dificultades. Pero es necesario que para que tú tengas esa fe, tú puedas comprender que Dios está trazando la historia de la salvación desde hace tiempos. Esto no es simplemente la invención de personas religiosas. Esto no es la invención de personas que de pronto tú puedes decir son demasiado fanáticas. El mundo lo que necesita es encontrarse con la verdad de Dios. El mundo necesita encontrarse con esa verdad. Y hoy nosotros estamos viendo que realmente el Señor desde lo antiguo ha estado estableciendo un plan. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? Bueno, es importante para nosotros este evento de la fiesta de las semanas y poder compararlo con el Pentecostés que nosotros conocemos, porque esto muestra la complejidad de las Escrituras. Yo escribí algo aquí que te quiero leer. Las Escrituras están tan entretejidas que no hay posibilidad de que sea de autoría humana. Hay una complejidad en los eventos, en los hechos que ocurrieron al pueblo de Israel. Detrás de todo esto hay una mano maestra. Jesús dijo que toda la Escritura hablaba de Él. Todo se estaba perfilando hacia Él. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tú puedes estar segura o seguro de que esta palabra no es de autoría humana. Hombres pudieron escribir. Acuérdate lo que dice el apóstol Pablo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es buena para redarguir, para enseñar, para instruir, para que nosotros podamos entender lo que tenemos que entender. Y si hay un libro que te debe interesar en tu vida, es la palabra de Dios, porque esta palabra dice quién eres tú y lo que tú tienes que hacer. Es tan compleja que no pudieron ponerse de acuerdo allá unos hombres para poder decir aquello, para que después más adelante otros pudieran buscar la manera de que aquello se realizara exactamente. Dios es el que está dirigiendo, oye, la línea de la historia. En ese primer Pentecostés, al pie del monte Sinaí, a ese último Pentecostés donde descendió el Espíritu de Dios, habían transcurrido 1500 años. Entiéndelo. Es para que tú veas que Dios gobierna. Es para que tú entiendas que Dios está al control. Lo que está sucediendo simplemente es el descontrol nuestro. Lo que está sucediendo, lo que está mostrando es lo que nosotros tenemos en el corazón. No que Dios haya perdido el control. Él permite que veamos todo este descontrol a nuestro alrededor para que te veas tú.
para que te mires y entonces te des cuenta si estás dentro del descontrol o es necesario que cambies, o es necesario que tú puedas acudir al Señor, a las Escrituras, para que puedas comprender las cosas. Hoy estamos nosotros en un frenesí apocalíptico y no estamos entendiendo que lo que el Señor quiere es que tú estés firme y seguro en Él, que Él es tu Señor, que Él ha trazado una línea en la historia para salvarte, pero que nosotros tenemos que conocer eso, porque llueve, truene, relampaguee, pase lo que pase, la palabra dice claramente que nada podrá apartarnos del amor de Cristo. ¿Me estás comprendiendo? Ahora, ¿por qué no nos puede apartar del amor de Cristo? Porque ya Dios Padre nos ama desde antes de la fundación del mundo. Pero todo esto funciona cuando tú puedes comprender. Y cuando tú comprendes, entonces tú crees y tienes una fe fuerte. Por eso es necesario que nosotros revisemos las Escrituras. Jesús lo dijo, y no lo dijo porque quería alardear. Lo dijo porque es para nosotros necesario. ¿Sabes por qué es importante lo que estamos compartiendo hoy? Es importante porque muestra que solo con el poder de Dios podemos vivir una vida diferente. Nos muestra que solo con el poder de Dios podemos nosotros vivir una vida diferente. Mira, nosotros podemos tener todos los indicativos maravillosos y adecuados. Nosotros podemos tener todos los libros que tú quieras que te digan cómo debes vivir la vida. Nosotros podemos tener cualquier fórmula delante de nosotros que nos pueda decir qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que cambiar. Pero si no tenemos la ayuda de Dios, de nada nos vale. Lo que nos está diciendo es que en aquel momento Él mostró su ley por su amor. Entiéndelo. Él no mostró la ley para ofender a los hombres, para poder decirles son buenos para nada. No. Con su amor, la ley es la expresión del amor de Dios al hombre caído, para que el hombre pudiera entender cuál era su condición y en medio de luchar con aquella condición se diera cuenta que por sí mismo no puede resolver nada, no puede cambiar siquiera uno solo de sus cabellos. Pero la decisión maravillosa es que en ese Pentecostés nos damos cuenta de que Dios decidió morar en nosotros, vivir en nosotros, para ayudarnos con su poder y su fuerza y su gracia para que sigamos adelante. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pase lo que pase, yo sé que el Señor camina conmigo y está dentro de mí. Yo no necesito salir a buscarlo a un monte alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que está en mí, que mora en mí. Ese día se confirmó aquello. Si en aquel momento la ley fue para mostrar la muerte que teníamos nosotros, en el Pentecostés que nosotros vemos cuando predicó Pedro, vemos allí la maravillosa muestra del Espíritu Santo. Mira lo que dice. En el primero hubo humo y fuego. En el segundo, todos dijeron que se habían repartido lenguas de fuego. ¿Tú crees que esto es casualidad? Esto nos está mostrando verdaderamente que ahora nosotros podemos tener vida con Cristo. Podemos tener vida con Dios. Dios tomó esa decisión. Entonces esto me está mostrando algo tan fuerte que tiene que hacer que yo camine más fuerte. Él es el que levanta nuestra cabeza y levanta nuestra cabeza porque está con nosotros. Pueden pasar cosas que puedan pasar, pero cuando tú entiendes lo que Dios está haciendo desde hace muchos años atrás, aún desde antes de la fundación del mundo, ya Él sabía lo que tenía que hacer para poder mostrarte que esos miedos tuyos son infundados, porque tú realmente todavía no has entendido lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Él está contigo. Y Él tomó la decisión de que tú tuvieras vida en Él. Porque solo con el poder de Dios podemos tener nosotros vida. La vida ahora entonces es una unión con Dios para aquellos que han creído en Jesucristo.
Ahora, ¿por qué es importante? Es importante porque esto muestra que nosotros tenemos el deber de conocer ese plan. Yo no creo que alguien pueda amarte más de lo que tú te puedas amar. Y creo que esa es una expresión del amor de Dios en nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de poder conocer ese plan. Si está escrito, es para que se lea. Si este libro está escrito, es para que tú lo leas. No para que te lo pongas debajo del brazo. No para que de pronto lo muestres en tu casa, para que aparentemente la gente pueda decir que eres una persona espiritual. Las cosas espirituales se muestran en tus actos. Y es lo que tenemos nosotros que comenzar a comprender. Dios quiere que tú entiendas que es una obligación tuya, un deber tuyo, es una responsabilidad tuya escudriñar la palabra de Dios. Esto está aquí para que tú lo veas, para que tú lo puedas entender. Esto no es simplemente para que te inviten en la iglesia y te cobren un dinero para que tú vayas a escuchar una conferencia. De oídas nosotros queremos vivir y el cuento no es de oídas que queremos vivir. Nosotros tenemos que realmente evidenciar la verdad por nosotros mismos. El Espíritu de Dios que mora en ti quiere enseñarte. Y creo que esto nos está llamando a nosotros a dejar la pereza a un lado. A veces somos demasiado perezosos. Y simplemente abrimos la Biblia y no entendemos y entonces la cerramos porque no la hemos entendido. Creo que no hemos entendido que tenemos que clamar, que tenemos que pedir para que el Señor vaya justamente enhebrando todos estos eventos y puedan estar claros en nuestra mente. Hay un plan para tu vida que tú tienes que conocer. No solamente es la consumación de Cristo, es para que tú veas de dónde comienza todo este asunto. Dios tiene para ti reservado una situación muy especial, pero tú tienes que realmente abrir tus ojos, tu entendimiento, poder abrirte al deseo de conocer aquello que solamente tú puedes conocer. A veces nosotros nos quedamos con lo que nosotros dicen, y si que los otros dicen es acertado, bendito sea el Señor. Pero si lo que los otros dicen no es acertado, pobre de nosotros. A veces nosotros estamos siguiendo opiniones humanas, y pueden ser de cualquier forma. Aún los pastores tienen opiniones humanas. Y a veces cargamos a la gente con esas opiniones humanas. Y por eso la iglesia se ha desviado, porque nosotros hemos sido cómplices, porque nosotros simplemente nos conformamos con no hacer absolutamente nada. Simplemente queremos solamente pasar, simplemente queremos llegar a un sitio, nos sentamos, leemos el pedacito y nos vamos para la casa. Tú tienes que revisar este plan. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la conexidad que hay con esos eventos del Antiguo Testamento con los del Nuevo Testamento? Dios quiere que muestres tu interés por ti, que puedas verdaderamente tú tener un juicio crítico y que puedas decir definitivamente esto es mentira o que puedas decir definitivamente esto es verdad. Es algo así como aquel evento de Elías, ¿te acuerdas? Ese evento de Elías que estaba tan cargado porque la gente no creía en Dios y otros que sí, otros que no. Y entonces él dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer aquí un sacrificio. Y que sea Dios el que llueva del cielo fuego. Y el sacrificio que primero le llueva fuego, a ese Dios seguimos. Aquí está. ¿Cuál es el Dios que tú estás siguiendo? ¿El Dios del oído, de lo que otro te dice? ¿O el Dios que tú estás escudriñando las palabras, como dijo el Señor? Escudriñalo porque a vosotros les parece que aquí está la salvación. Y toda esa escritura habla de mí, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante que miremos a estas dos fiestas? ¿Por qué es importante que miremos a este evento, a este misterio? Es importante porque muestra que el interés de Dios es que creas realmente en Él. ¿Sabes? Dios no quiere que te andes por las ramas. Él quiere que tú creas y que creas en Él. ¿Cómo puedes creer? Bueno, tienes que mirar todas las señales que Él ha determinado.
Tienes que mirar todas esas señales que Él nos ha dejado. Y cuando nosotros vemos esas señales, nos damos cuenta que realmente el Señor quiere que nosotros nos ajustemos a su palabra. El Señor desea que tú te ajustes a la palabra de Él. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. La pregunta es, ¿por qué no pasará? ¿Qué es lo que tiene realmente para que no pase? Porque la verdad es una, es sólida y permanece para siempre. Eso es lo que tenemos que entender. Y Dios quiere que nosotros podamos ajustar nuestra vivencia, que podamos ajustar nuestra fe, que podamos ajustarnos a Cristo a través de la palabra de Dios. No solamente simplemente porque nos emocionemos en un momento determinado o porque estemos cantando canciones que nos parecen muy bonitas y muy sublimes. De lo que se trata es de lo que tú estás convencido. Y lo único que te puede convencer es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Lo único que no regresa vacía es la palabra de Dios. Él quiere que tú lo entiendas. Él quiere que tú te muestres el mayor afecto para ti mismo, que puedas ajustar tu vida a lo que dice la palabra de Dios. Esto no quiere decir que te vas a convertir en un monje. Lo que te va a decir realmente es que te vas a convertir en una persona lleno de gracia y de verdad. La misma manera como vino Cristo. La misma manera como Él se presentó, y dice la palabra que se presentó lleno de gracia y lleno de verdad. Lo que Dios quiere es exactamente lo mismo para nosotros. ¿Qué le tocó a Jesús antes de salir a cumplir con su ministerio? Escudriñar las palabras de Dios. ¿Tú te acuerdas que la palabra en Lucas dice que había estado litigando, que había estado, ¿cómo lo diríamos? Conversando, por así decirlo. Tenía un conversatorio con los doctores de la ley. Y todos se admiraban del conocimiento que había en él. ¿Qué era lo que nos estaba diciendo? Nosotros no podemos caminar bien, andar bien y creer bien si nosotros no conocemos y no fijamos nuestra vida a la fe que establece a través de la palabra de Dios. Y Dios quiere eso. Dios quiere que tú puedas examinar esto. ¿Cómo es posible que de pronto nosotros estemos tan desconectados y simplemente creamos que todo esto son coincidencias o casualidades? ¿Cómo es posible que nosotros podemos estar hoy desconectados en cosas importantes, así como lo estuvo Anás y lo estuvo Caifás en aquel momento? Que no entendieron que aquel era el Mesías. 50 días después, 3,000 personas entendieron que era el Mesías por un discurso, por un sermón. Por un hombre que estaba dando declaraciones. Ahí donde se muestra el poder de Dios, mis amados. Y Dios quiere que nosotros podamos ceñir nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios. Él nos muestra todo esto porque Él quiere que tú escudriñes para que puedas tener fe. Tu fe viene justamente cuando tú escudriñas la palabra de Dios. Sabes, a veces cuando tú tienes problemas, dificultades, necesidades, angustia, de pronto te viene a la cabeza un evento de Dios con un ser humano, cualquiera. Puede ser Abraham, puede ser Isaac, puede ser Jacob, puede ser cualquiera, David, Daniel, Ezequiel, cualquiera de ellos. Y cuando vienen a tu mente esas palabras, como que tú recibes un nuevo aliento, como que recibes una nueva fuerza. Porque justamente la palabra de Dios es para eso, para que nuestra fe, cuando está caída, y podamos entender, comprender y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, ha dicho para nosotros y ha señalado para nosotros, entonces nos levantamos y comenzamos a vivir y a dimensionar los problemas de una manera diferente. Amado, esto es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos entender que lo antiguo simplemente no ha pasado de moda. Aquello nos está mostrando y perfilando la línea de la historia que Dios ha determinado para que nosotros podamos entender que hay un plan de salvación para nosotros. Que en medio de este mar de situaciones difíciles, en medio de este mar de dificultades en el cual nosotros estamos navegando, tenemos a un Dios que aparentemente puede parecer dormido en nuestra barca, pero Él no está dormido. Él está al control de todas las cosas.
Lo que realmente Él quiere es que tú te despiertes. Más bien tú eres el que estás un poco dormido. Más bien eres tú el que no has entendido. Más bien eres tú el que no has levantado tu fe. Más bien eres tú que estás poniendo tus ojos en las cosas que están pasando y no estás colocando tus ojos en el Señor, que te ha demostrado desde el principio que ha establecido un plan para poder llevarte al cielo. El propósito de Él es ese, ¿sabes? Es increíble. De pronto hayan cosas aquí en la tierra que a lo mejor no te gustan hoy. Pero Dios quiere que tú entiendas y digas, bueno, tal vez a lo mejor te están pasando cosas desagradables, pero sabes, yo te estoy esperando. Yo he establecido un camino a través de mi Hijo Jesucristo para que tú vengas aquí a los cielos. Y te estoy demostrando que esto no ha sido improvisado, sino desde el principio con este pueblo de Israel, comencé a mostrar cuál es el plan que yo tengo, no solamente con el pueblo de Israel, sino con toda la humanidad, y dentro de esa toda la humanidad cabes tú y quepo yo. Así que, ¿qué es lo que quiere el Señor, mi hermano? Él quiere que tú puedas entender que tú necesitas despertarte a escudriñar la palabra, que puedas unir todo esto, porque lo que Él quiere es que tú veas, óyeme bien, que tú veas la intención del corazón de Dios. Si la intención de Dios fuera destruirnos, ya no había ninguno. La intención de Él es salvarnos. Pero ¿cuál es tu intención? Realmente, ¿cuál es tu intención? Porque tú tienes una responsabilidad ante la vida que el Señor te ha dado. ¿Cómo estás respondiendo, mi hermano? ¿De qué manera tú estás respondiendo? ¿Religiosamente? ¿O cómo estás respondiendo? ¿Estás respondiendo conforme a la palabra de Dios y estás viviéndolo? Yo sé que hay muchas cosas que nos pueden amenazar. Pero si yo estoy en Cristo, nueva criatura es. Soy nueva criatura. Las cosas pasaron, ahora todas van siendo hechas nuevas. Aún en medio de las dificultades, Dios abrirá puertas y obrará como Él desea. Si Él ha trazado esta línea, es porque nos debe amar mucho. Si Él se fijó en todos estos detalles, es porque te debe amar mucho a ti y me debe amar mucho a mí. En conclusión, mis hermanos, el primer Pentecostés trajo muerte. Este último que nosotros vimos aquí en el libro de Hechos trajo vida para todos aquellos que pueden creer en Jesucristo. Todo está en tus manos. Tú decides qué quieres hacer. Si simplemente ves la Biblia como un libro anticuado, antiguo, manoseado, que no tiene nada que decirte, o si realmente quieres escudriñar cada detalle y cada situación, el Señor te va a ayudar. Él solamente espera que tú decidas. Es increíble el poder del libre albedrío y lo tremendo que es el libre albedrío. Puedes decidir para bien o para mal, puedes decidir para vida o para muerte. Decide tú, dice el Señor. ¿Qué es lo que vas a hacer de aquí en adelante? Porque si has tenido una vida llena de vida, de muerte, una vida llena de temores, de angustia, de frustraciones, es porque la palabra de Dios todavía no ha dado fruto en ti. Pero si estás caminando sereno, firme, agarrado de la mano de Dios, entonces tú entenderás que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá a ti separar del amor de Dios. Amado, que el Señor te ilumine y que esta palabra pueda realmente hoy mover tu corazón. Mi intención no es molestarte. Mi intención es poder decirte, puedes cambiar muchas cosas. Está en ti. El que te resuelvas a poder hacerlo. No poses solamente de decir soy, más bien demuestra lo que Dios ha hecho en ti. Por favor, únete conmigo para que oremos al Señor. Padre bueno, gracias. La palabra que colocaste en mi corazón la he entregado a este pueblo. Quiero pedirte, Señor, que esta palabra viaje por estos medios y que mis hermanos puedan compartirla con la mayor cantidad de personas posibles.
para que todos podamos vernos como en un espejo y podamos revisar nuestros actos y darnos cuenta, Señor, que tú tienes un plan y que yo simplemente no he conocido todas esas cosas. Ayuda a mis hermanos para que ellos puedan, Señor, tomar la decisión de buscarte y que tomen la decisión de buscarte a través de la palabra de Dios. Que así como sacamos tiempo para ver películas, que así como tomamos tiempo para divertirnos, que tomemos el tiempo para que tú nos formes, que despertemos a la responsabilidad de buscar, entender quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Cuál es el plan que tú has trazado y cuáles son las decisiones que nosotros hasta este momento hemos tomado? Padre, bendice a mis hermanos, bendícenos a todos. Ábrenos, por favor, el entendimiento y la sed de tu verdad, de tu palabra, Señor. En tus manos encomiendo sus vidas, la vida de todo aquel, Señor, que pueda escuchar este mensaje. Y quiero pedirte con todo mi corazón para que tú les bendigas, para que los fortalezcas, para que los establezcas, para que tú los cimientes, para que tú los levantes, para que le infundas ánimo a través del Espíritu Santo. Te pido que proveas para esas necesidades, Señor. Ayúdanos a nosotros, a cada uno, también a ser generosos y dadivosos con lo que no tienen nada. Que podamos también, Señor, acordarnos del huérfano, de la viuda. Que podamos nosotros, Señor, acordarnos del que tiene hambre, Señor. Bendícenos, Padre mío, y bendice a mis hermanos y los entrego en tus manos. Y te pido que esta semana, Señor, que va a comenzar, haya puertas abiertas para ellos y bendiciones del cielo. Y que no haya temor, aunque la tierra se estremezca, porque nosotros confiamos en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y a su nombre es la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, amado de mi alma. Gracias, Dios eterno y bueno. En tus manos coloco tu pueblo. Y con todo mi corazón oro para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo nunca nos falte. Que el Señor nos continúe bendiciendo. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Te invito para que puedas reproducir este mensaje en tus líneas de comunicaciones sociales. Lo importante es que la palabra de Dios corra y fluya. Y te invito para que el próximo domingo volvamos a encontrarnos para que podamos compartir otro de esos misterios de lo antiguo a lo nuevo. Amados, que el Señor te guarde y te bendiga. Mi corazón desea lo mejor para ti. Y por eso le pido al Señor que Él esté contigo. Lo mejor que te puedo desear es la presencia de Dios en tu vida. Un abrazo y que el Señor te continúe bendiciendo. Hasta la próxima.